Primera vez que me pusieron una cámara enfrente fue José Luis García Gras con un cortito que se llamaba El último tren, y esto fue en colaboración con Mexfam, que era como una ONG, como una asociación que se encargaba de la prevención de problemas sociales, de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, pues hicieron como una coproducción con el CCC, y pues los chavos gente de cine hacía estos cortometrajes, y a mí me tocó hacer el de José Luis García Gras, que entonces era un director pues ya súper reconocido, que había hecho Knockout, que había ganado muchos premios, etcétera. Entonces, pues sí creo que entré como con el pie derecho, porque además yo venía del CUT, que era una escuela muy rigurosa en donde había todo el tiempo que estar pues como demostrando que tenías talento, que funcionabas para esto, y había como mucha tensión finalmente, ¿no? Además de que era una escuela magnífica con maestros padrísimos, también había un estrés, digamos, ¿no? Y cuando yo fui por primera vez a entrevistarme con José Luis García Gras, estaba ahí todo su equipo y me estaba haciendo pues las preguntas normales antes del casting, digamos, ¿no? Y entonces, después de que terminó esa entrevista, José Luis me dijo: bueno, Arcelia, tú vas a ser el personaje, señores, ella lo va a hacer, ¿no? A su equipo. Y entonces le dijeron: no, vamos a hacer un casting. Y le dijeron: no, de que actúe me encargo yo. Y esas palabras yo creo que fueron muy importantes para mí, porque lo que pasó fue que me relajé. Y creo que la relajación es fundamental en el proceso creativo de un actor, sobre todo en esos momentos en donde pues estás empezando y no tienes suficientes herramientas. Creo que la relajación, que la respiración, que la confianza son indispensables. Y eso fue lo que yo encontré en esta primera experiencia en El último tren, que pasó muy bien, que fue muy afortunada, y que de ahí, pues, El secreto de Romelia fue como el primer siguiente desafío. Fueron muy generosos. Pedro Armendáriz fue de una enorme generosidad con el proyecto en general. Le dio mucha seguridad a Busi como directora y a nosotras como actores, como actrices, ¿no? También estaba muy relajado, muchas bromas antes de empezar cada escena. Por ejemplo, no te estoy hablando de una cosa muy sencilla, y nosotras decíamos: pero ¿cómo puede entrar a estas escenas tan difíciles así, ¿no? Como tan relajado. Y yo creo que eso al principio, nosotras respirábamos, dizque intentábamos relajarnos, y yo creo que nos poníamos cada vez más nerviosas, yo qué sé. Josefina Echanove fue también de lo más generosa y responsable conmigo, ¿sabes? Como que se sentía como que tenía que colaborar, y entonces me citaba en su habitación del hotel en el que estábamos para pasarme los textos, ¿no? Como veía que de repente se me atoraba alguno, me decía: yo te ayudo, vente a mi cuarto. Y así, y pasábamos los textos una y otra vez, y a la hora de pasarlos, finalmente también hablábamos de la situación del personaje, de qué era lo que estaba pasando, en fin. Entonces eso me ayudaba a mí a entender qué estaba haciendo allí y por qué decía lo que decía, que es, yo creo que fundamental para la memorización, ¿no? y para hacer las escenas. Entonces creo que sí tuvimos mucha suerte. Después inmediatamente vino también el proyecto de La mujer de Benjamín, por ejemplo, que fue, pues yo creo que uno de mis primeros grandes desafíos, porque en el cine, porque era El secreto de Romelia, finalmente lo compartía con Dolores Beristain, y en La mujer de Benjamín pues yo era el personaje pues principal de la película, y entonces pues, un poco la película pues estaba sobre los hombros de Eduardo López Rojas y míos, ¿no? Entonces también encontré una enorme interlocución con Eduardo López Rojas, con Eduardo Palomo, con Malena Doria,
con Ana Berta Espín, con Juan Carlos Colombo, pues eran actores que, pues que abrieron así como su, su experiencia, su corazón, ¿no? Había una relación muy horizontal, ¿sabes? Sobre todo, por ejemplo, con Diana Bracho, que después hice Serpientes y Escaleras. En Perfume de, digo, en El secreto de Romelia, Diana Bracho era mi hija, porque yo era como el pasado del personaje que hacía de su mamá. Pero en Serpientes y Escaleras era mi mamá, junto con Héctor Bonilla. Y yo creo que muchas escenas las hice con ella y había una relación muy horizontal, ¿sabes? No nos veían o no me veían como las actrices jóvenes, ¿no? Inexpertas, que aquí les vamos a... No. Había como una mirada de mucho respeto, de mucha, no sé, como sí, muy generosos. Digo, eso es lo que recuerdo, más que algún consejo específico. Creo que lo que nos abrió el camino fue pues esta relación de iguales, de creadores, y cada quien en su personaje y haciendo lo que teníamos todos que hacer. ¿Qué recuerdas de haber trabajado en Cilantro y Perejil? Ay, eso fue delicioso, delicioso. Mira, en ese momento había una crisis muy fuerte en el cine mexicano, de tal manera que en ese año, en el 95, se habían hecho 2 películas. La de Carlos Volado, Bajo California, el límite del tiempo, y Cilantro y Perejil. Entonces, bueno, era una película que iba a ser en un principio Marisa Sistach, con quien tengo una colaboración extraordinaria, y pues se enfermó. Entonces los actores que estábamos ahí, pues ya nos dijeron, pues ya ustedes no van a hacer. Entonces yo pues, lo acepté tranquilamente y ya. Pero Rafael Montero, bueno, ya finalmente como decidieron que lo hacía Demián Bichir, finalmente el personaje de él, y pues no encontraban a la actriz, entonces decidieron hacerme un casting a mí. Yo era más chiquita, era muy chiquita como para el personaje, pero Marisa Sistach siempre sabes, como que siempre es de estos pues yo le agradezco mucho que todo el tiempo me estiraba como mi rango actoral, porque me ponía a hacer cosas que normalmente mi físico no daba, bueno, o mi edad, etcétera, ¿sabes? El caso es de que, pues, Rafa Montero se anima a hacerme un casting, y era un personaje que yo, pues, me sabía de memoria, porque ya estábamos muy cerca de filmar. Y ese casting con Demián Bichir fue mágico. Nos pidieron la escena de cuando los dos decimos, buenos días, que estamos ahí con el cilantro y el perejil en el mercado, en el súper. Y entonces, pues ya empezamos a hacer el casting, y de repente me acuerdo que, pues ya como que lo hicimos en un salón normal, no había nada, pero teníamos que hacer como que cada quien tomábamos el cilantro y el perejil y volteábamos al mismo tiempo a decir, ¿cómo estás? ¿No? Y lo hicimos exactamente al mismo tiempo, de tal manera que, ¿sabes? Como la adrenalina en el cuerpo, los dos, porque los dos volteamos exactamente al mismo tiempo. Total, que fue un casting precioso. Y bueno, cuando salí de ahí, tenía ¿sabes? Como que había algo en mí que decía, a lo mejor me van a dar este papel, porque fue un casting muy bello, ¿no? Y entonces ya a los 2 días me habló el productor y me dijo, Arcelia, queremos hacer la película contigo. Vaya, al principio también fue fuerte cuando hice mi primera telenovela, por ejemplo, que eso fue una cosa que no me esperaba para nada.
yo hacía cine, hacía teatro. Por supuesto que el público empezaba a conocerme por La mujer de Benjamín, por El secreto de Romelia, pero nada que ver con pues la cobertura o la popularidad que te da un proyecto de televisión. Entonces, muy al principio de mi carrera, un poquito después de haber hecho La mujer de Benjamín, Carla Estrada, que había trabajado previamente con Carlos Carrera para una película, pues buscando desesperadamente a su protagonista, ¿no? Pues dijo, a ver, a la actriz de La mujer de Benjamín, llámenla. Y pues ya llegué yo a su oficina, dije, bueno, pues qué padre, un personaje, me van a dar unos 20 capítulos, yo qué sé, ¿no? Voy a poder pagar la renta, todo bien. Y no, era el personaje principal joven. Y bueno, pues tuve todo el apoyo de Carla Estrada, porque yo tenía una gira de una obra que estaba haciendo en ese momento con Luis de Tavira, y tenía una gira por Sudamérica, y pues si no podía hacer la gira por Sudamérica, no podía hacer la telenovela. Total, que ella agarró mi itinerario de gira y dijo, a ver, de aquí a acá no tienes funciones, entonces te vamos a volar y vas a grabar en ese momento y después te vamos a volar, ¿no? Total, que pude hacer la gira y la telenovela. Yo tenía pues como muchos prejuicios y mucho miedo, porque dije, bueno, no, se van a apoderar de mi carrera, justamente en el principio, ¿no? En donde es importante que establezcas una línea, ¿no? De los proyectos que tú quieres hacer. Y Fernando Balzaretti y Memo Gil, que en paz descansen, los dos grandísimos actores con los que estaba haciendo esa obra, me dijeron, no puedes no hacer esa telenovela, no te preocupes. Yo decía, me voy a llenar de vicios en la televisión porque se hace muy rápido, se hace con un apuntador, qué horror, pues porque tampoco sabía usar bien el apuntador, en fin, ¿no? Y entonces me dijeron, no te preocupes, cualquier cosa que pase, nosotros te vamos a apoyar. Si te llenas de vicios, aquí te vamos a desintoxicar, así es que tienes que hacerlo, no puedes no hacerla. Y entonces ensayábamos hasta tardísimo, hasta que los coches dejaban de circular hasta las 5 de la mañana. Yo tenía llamados a las 7, porque mi personaje pues ya tenía, la telenovela ya se había empezado a grabar, y mi personaje tenía así como unas deudas de escenas, ¿no? Y así, un retraso, digamos, de grabaciones. Entonces, pues eran 40 escenas diarias, yo no sé cómo podía hacer todas esas escenas. En fin, bueno, conté con el apoyo de Carla Estrada y del maestro Miguel Córcega, que como sabía que yo venía del teatro y sabía que era alumna de José Caballero, de Luis de Tavira, de Rosa María Bianchi, no me dejaba pasar una. Entonces así me decía, Arcelia, por el monitor, ya sabes, me decía, Arcelia, esta escena la va a ver tu abuelita y se va a aburrir tremendamente. Hay que hacerla de nuevo. Y así, ¿no? Entonces, pues total, que fue muy, muy intenso. Toda esa parte fue muy intensa, pero después llegó como el estreno, y pues éramos la telenovela de las 9 de la noche. Entonces, pues llegó como este reconocimiento como pues masivo, como la popularidad tal cual. Y pues sí, yo nunca, ¿sabes? Como que nunca dejé de tener mi vida normal, ¿no? No. Entonces, pues yo iba al súper, yo iba al mercado, y la gente, las señoras así, me agarraban de la cara y me decían, por favor, Carolina, me hablaban como mi personaje, ¿no? Como 4 años más, yo no sé cuántos años así, seguí siendo Carolina, y me decían, por favor, no le quites el novio a tu mamá, ¿no? Y así, pero me agarraban, yo estaba, ¿no? En el mercado escogiendo los jitomates, y ellas se volvían locas, me decían, me agarraban de la cara, me zarandeaban y me decían que por favor no, que no le quitara. Y entonces todo eso era muy novedoso, muy sorprendente y muy, pues sí, de repente te desestabiliza un poco, pero bueno. El primer llamado que yo tuve aquí, haciendo De frente al sol, fue con el maestro Córcega como director, y
me acuerdo que era Eric del Castillo, que yo le decía, era una escena así de confrontación y yo le tenía que decir, es usted un malvado, un hombre sin corazón. Entonces yo llegué con el maestro Córcega y le dije, bueno, maestro, ¿usted no cree que pueda yo decirle, pues no sé, cambiar esa palabra de malvado por una, pues no sé, más natural, no sé, como es usted un hombre cruel o, ¿no? Malvado se me hacía como... Y entonces me dijo, Arcelia, esto es un melodrama. Aquí las reglas son muy claras y el lenguaje es así y tú tienes que entrarle al melodrama y tienes que decir, el desafío es decir malvado y que pase y que se oiga natural. Así es que tus prejuicios universitarios los tienes que dejar afuera. Y entonces yo le dije, no se preocupe, maestro, mis prejuicios universitarios los dejé allá afuera y vamos a hacer la escena. Y entonces ya hicimos la escena y así hicimos todo. Es decir, había que, por ejemplo, en el asunto del apuntador, pues por supuesto que yo veo esas primeras escenas que hice de Frente al Sol y, ¿sabes? Y me muero de la depresión porque, ¿sabes? Esta mirada así como de que estás oyendo a alguien más, pero muy rápidamente se volvió como una especie de pensamiento, ¿sabes? Como que también eso estuvo bueno, como que me adapté muy rápidamente al apuntador y no tengo problema en usar el apuntador. Es más, como poco a poco se fue volviendo una magnífica herramienta, sobre todo cuando había que hacer 30 escenas diarias, que ya no hay manera de que te dé... De todas maneras no se hacían de memoria las telenovelas nunca. Entonces había que dominar el apuntador. Entonces, bueno, me acuerdo que hacía ejercicios con el radio. Entonces, todo lo que decía el radio, pues yo lo iba repitiendo así como cerquita, ¿no? Te ponían a hacer esos ejercicios y así, la gente que te decía, no, vas a empezar a hacer televisión, bueno, pues el apuntador repite lo que dice todo el tiempo el radio o así, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que todo eso era también trabajar para 3 cámaras, al principio era complicadísimo, ¿no? Y que te dijeran, estás trabajando, te estamos viendo en la primera, voltea a la primera. Y todas las indicaciones te las daban por el apuntador. Entonces era realmente difícil, ¿no? Tener estas voces así. Entonces también te obligaban a concentrarte más y a tratar de escuchar más a tu compañero todavía para que no fueras típico que reaccionas al apuntador, ¿no? Que te lo dice el apuntador y ya estás contestando tú antes de que el actor que está enfrente de ti lo haya dicho. Ay, no, qué horror. Eso eran, ¿sabes? Esos accidentes nos pasaron un poco a todos, pero claro, son como distractores o son cosas que no dominas y que poco a poquito ya entiendes que va a haber ahí una vocecita que te va a estar diciendo y es solo que la mente, que el cerebro se adecúe y al revés. En aquel entonces llegó, cuando ya lo dominabas, pues llegaba a ser una herramienta padrísima, ¿no? Una vez, bueno, no, pero no era en relación al apuntador, sino que, haz cuenta, lenguaje o algo así, que me dice el maestro Córcega, a ver, aquí písale el pie le pisas el pie, otra vez la escena, pero aquí le pisas el pie, y creo que era Ariel López Padilla, yo le tenía que pisar el pie. Entonces dije, ok, ¿sabes? Estás como tan allí y te están dando las indicaciones, obviamente, de pisar el pie, pues era como decirlo inmediatamente después de su texto, ¿no? Pisas el pie del texto y yo le pisé el pie al pobrecito. Pero ¿cómo no? Espérate. Le pisé el pie literal. En fin, bueno, cosas así de que estás como en esta suerte ya de enajenación, ¿sabes? Ya cuando un llamado tenía 30 escenas, ya a las 6 de la tarde ya no sabías ni qué escena estabas haciendo, ni qué había antes, ni qué había después. Pero bueno, hay un equipo ahí en la televisión siempre que te ubica, que te dicen de dónde vienes, a dónde vas.